siguientes órganos. Para lo fiscal, existe el Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Fiscal del Estado de México, el Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz, el Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa. Pero como de alguna manera se vinculan con ellos otras estructuras, será menester citar el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección de Inconformidades del Instituto Nacional del Fondo de Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, el Departamento del Reparto de Utilidades de los Trabajadores y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Marginalmente se encuentran autoridades hacendarias que no conocen de contiendas fiscales propiamente, como la Dirección General de Aduanas para los llamados juicios periciales sobre clasificación arancelaria, y a su lado la Comisión del Criterio Arancelario, que ha producido dictámenes en la revisión de las resoluciones de aquella dirección, los cuales pueden ser impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que operando con el encaje legal puede conocer, decidir y ejecutar laudos y medidas provisionales por reclamaciones de los particulares. Por lo que atañe al Distrito Federal, se da el caso singular de la competencia de la Tesorería del Distrito Federal para conocer de pleitos entre locatarios de mercados con motivo de la sucesión de derechos. Y aunque estas contiendas difícilmente se calificarían de administrativas, como versan sobre concesiones, se llevan a la autoridad administrativa como otras que más adelante se mencionan. En lo civil administrativo aparece la Dirección General de Derechos de Autor, que conoce no solo de avenencias, sino de querellas y reclamaciones motivadas por imitaciones, invasiones y falsificaciones de derechos y de fijaciones de tarifas para la explotación de los mismos. En lo mercantil administrativo se ubican las patentes de invención y las marcas, nombres y siglos comerciales, así como las autorizaciones de inversiones extranjeras directas en las empresas nacionales y la transferencia de tecnología que, según los casos, conocen las direcciones respectivas de las Secretarías de Patrimonio y Fomento Industrial y de Comercio. En materia económica, la Dirección General de Precios conoce de inconformidades o reconsideraciones, como le llama la ley, de atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica. En lo sanitario, toca a la Secretaría de Salubridad conocer de autorizaciones y sanciones, y otro tanto sucede con la educación en lo suyo, con la de la defensa nacional, la de recursos hidráulicos y de asentamientos humanos, la de agricultura y ganadería, la de turismo, la de gobernación, la de programación y presupuesto, el departamento de pesca o el departamento del Distrito Federal, cada uno en su competencia, puesto que a su turno la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal les confiere administraciones en materia policial y, consecuentemente, facultades para decidir impugnaciones de los particulares, que algunas veces son verdaderos juicios públicos o privados. Casos hay en que la cuestión que se suscita provoca serias dudas para la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, como acontece cuando en materia laboral la agrupación de trabajadores solicita su registro sindical y, ante la negativa de la autoridad, recurre al superior, ante quien también se escucha el parecer del grupo contrario, organizado o no en otro sindicato. La contienda es, en el fondo, entre facciones obreras, pero la impugnación es de un acto de autoridad que rechaza el registro. Y parecida es la situación de quien solicita una concesión para instalar una estación de transmisiones de televisión o radio, porque el conflicto se da entre competidores, pero la obtención o negativa es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
como acontece que la autoridad interviene en una primera etapa y de ello surge un conflicto, es necesario comenzar por distinguir esa intervención de los funcionarios, que es lo que motiva la contienda. La actividad de la autoridad tiene que distinguirse de la que corresponde a los particulares que realizan una función pública y de las entidades que prestan un servicio público, sin olvidar que hay otros organismos que simplemente sirven al público. Particulares que realizan una función pública susceptible de ser impugnada ante la autoridad administrativa activa o la judicial son los árbitros, los notarios. Los que realizan un servicio público, en cambio, son los agentes aduanales, los corredores públicos y las instituciones de crédito. El común denominador en todos los casos es que se trata de sujetos controlados por la administración activa. El árbitro que se menciona no es el privado, sino el llamado oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, pues otro tipo de árbitros oficiales, como el director general del derecho de autor, la Procuraduría Federal del Consumidor o la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, son controlados en vía judicial, unas veces por apelación ante los tribunales comunes y otras a través del amparo ante la Judicatura Federal. Todo porque se trata, en algunos casos, de un pronunciamiento en segunda instancia, o porque puede llegar a la penalización cuando se cancelan patentes de notarios o corredores, concesiones de bancos o instituciones de seguros y fianzas, y naturalmente siempre estará presente la sentencia del control en vía de amparo. Entidades del sector público que actúan al servicio del público generalmente producen contiendas que van a los tribunales civiles, pero existen supuestos en los que el contencioso administrativo es procedente. Hay todo un enorme grupo de este sector paragubernamental y de tipo empresarial que tan solo en la esfera federal alcanza más de 700 organizaciones. Inclusive fideicomisos, fórmula mercantil que ha tomado un gran auge porque permite la transmisión de la propiedad, sea en garantía o definitivamente. Este sector llega a producir verdaderas órdenes, haciendo cumplir sus mandatos o las obligaciones a terceros, directa y coactivamente, como cuando Petróleos Mexicanos suspende los suministros a las gasolineras, cuando Teléfonos de México interrumpe el servicio, o cuando el Nacional Monte de Piedad remata las prendas ante sí y por sí. Sin embargo, no todos son órganos dedicados al servicio público, sino que cabe el servicio al público o al consumidor y se mantiene esta potestad coactiva o de autosatisfacción, como cuando el Jockey Club da de baja en sus registros a ciertos ejemplares que jamás pueden competir en los hipódromos nacionales. El contencioso administrativo no se forma de una manera precisa, puesto que estas empresas, a pesar de la participación económica mayoritaria del gobierno, son objeto de querella ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que inclusive puede hacer cumplir sus determinaciones mediante la imposición de multas. Pero entonces acontece que el procedimiento es complejo porque una parte se conduce conciliatoria o arbitralmente y la otra en un procedimiento administrativo. Lo importante en el caso es que precisamente la continuación administrativa surge con la imposición de las multas y conduce al Tribunal Fiscal de la Federación. Por cuanto a las empresas de servicio público, el contencioso administrativo se forma
en las más destacadas por querellas de los particulares, como en el caso de interrupción de suministros de petróleos mexicanos o del servicio de teléfonos. El resto interviene en este tipo de conflictos por las señaladas cuestiones de otorgamiento, modificación o cancelación de concesiones. El resultado de todo ello es un cuadro que muestra una carencia de precisión y una obediencia a relativismos, porque la situación es excepcional en virtud del juzgador, cuando surge también un procedimiento de impugnación que pasa de lo bilateral a lo trilateral. Así, lo que comienza como una simple reclamación civil en la vía administrativa, cuando un destinatario o consignatario se querella ante la Dirección General de Tránsito Federal contra el transportista, se convierte luego en impugnación administrativa cuando la resolución se lleva ante el Secretario de Comunicaciones y Transportes. Este caso es diverso diametralmente al del conflicto entre el titular de una patente o una marca, de un nombre o un aviso comercial, y el tercero, que suele ser un particular, contienda, que como el anterior es de carácter mercantil, pero resuelta por un director, el de invenciones y marcas, cuya resolución se lleva a los tribunales comunes para perseguir la responsabilidad civil o la penal, sin olvidar que lo estrictamente contencioso administrativo nace cuando el afectado se va, no ante un tribunal de lo contencioso administrativo, sino en la vía del control constitucional de amparo contra la resolución de un director, y similar es el caso de la propiedad intelectual cuando la contienda se inicia ante la Dirección de Derechos de Autor. Las reflexiones sobre las modificaciones en la tramitación exigen un comentario, así sea lacónico, sobre la naturaleza del procedimiento, para inclusive distinguirlo del proceso por la importancia que tiene para la definición de la sentencia. El procedimiento es, jurídicamente hablando, una manifestación dinámica del derecho. Frente a las fórmulas estáticas, a la manera del derecho administrativo sustantivo, del derecho familiar, del derecho personal y del derecho convencional, el procedimiento ofrece la peculiaridad de constituirse con derechos de instancia. Las cuatro primeras relaciones son estáticas, es decir, el derecho administrativo, el derecho familiar, el estatuto personal, los pactos o convenios. En virtud de que su significación se cumple de una sola vez. En lo administrativo es simultánea la pretensión de quien manda y la prestación de quien debe obedecer. En lo familiar, la pretensión de alimentos, por ejemplo, es contemporánea al derecho que se tiene a su prestación. En el estatuto personal, único título individual de índole determinativa porque establece la condición del individuo con sentido imperativo, pero sin significado de relación, pretensión, prestación, ya que ser nacional, mayor de edad, soltero o casado, etc., no implica prestación alguna de nadie para con el titular del estatuto, pero sí una condición que si se discutiere o desconociere, daría lugar a utilizar otro derecho, cabalmente el de instancia, para defenderse. La condición entonces es simultánea de la existencia subjetiva. Pero en el quinto título, que se puede portar por cualquier sujeto jurídico, el título de instancia no se integra de una sola vez, no se concluye, no acaba en una conexión bilateral. Por el contrario, esa conexión no hace sino concretar un sentido inmediato
un fin posterior al mero establecimiento de la relación inicial. La instancia carece de razón suficiente si queda aislada en su unidad bilateral de quien insta y recibe la instancia. Lo propio de la instancia es tener el carácter de un eslabón, de una cadena indeterminada de relaciones que se suceden en la sucesión de conexiones. Por eso, el procedimiento puede quedar definido como la sucesión de conexiones de actos de distintos sujetos. Estos, los sujetos, tienen que cambiar por la hipótesis misma que da el hecho de la conexión, ya que no habría contacto si el sujeto realizara diversas conductas, todas ellas propias. El procedimiento, pues, como secuencia de conexiones, aparece diferenciado por razones externas o circunstanciales. La primera, la forma, porque el derecho conoce la escritura y la oralidad, la operación son sobre o con las cosas y las actitudes personales, gestos, el saludo en la compra que compromete a la contratar, la entrega de la mercancía, el señalamiento convencional en flechas, luces u otras figuras, etc. Asimismo, la calidad de los individuos conlleva un tratamiento especial y la personalidad de quienes comparecen por otros es un nuevo cambio en los datos del procedimiento. Pues bien, frente al procedimiento aparece el proceso, que se aparta del anterior porque, si bien utiliza instancias, no todas ellas, sino una, la acción, es propia del proceso en su carácter trilateral. Todas las instancias, denuncia, petición, querella, queja, reacertamiento, son bilaterales, porque no requieren más que el sujeto que insta y la autoridad que recibe la instancia. Pero la acción es trilateral porque se inicia en un justiciable y termina en otro, pasando por un tercero imparcial. No hay manera de confundir a la acción que, al reiterarse progresiva y programadamente, crea el proceso con ninguna otra instancia. Habrá en la acción pretensiones similares a las restantes de las otras instancias, pero por su estructura tripartita es irrepetible y única. Obvio es decir que existe una comunidad de datos entre lo que se obtiene con las acciones y lo que se obtiene con otras instancias. Para distinguirlos se puede hablar para las acciones de la sentencia y para las demás instancias de proveídos o resoluciones administrativas. Mientras que la materia de los procedimientos administrativos es meramente problemática, porque el gobernado se limita a suscitar dudas, a procurar autorizaciones, a eliminar obstáculos o a superar negativas, en lo procesal aparece un debate porque la autoridad del proveído se convierte en la autoridad demandada y forzosamente se establece un choque de pretensiones que es el desacuerdo anterior a ese debate procesal. El proveído de la autoridad administrativa es el resultado de un procedimiento simple. La sentencia, en cambio, es el resultado de un proceso trilateral. En el procedimiento administrativo hay dos esferas individuales, la del gobernado y la del órgano estatal. En la sentencia hay tres esferas individuales, que son las dos anteriores y la del órgano imparcial. Las discusiones doctrinarias sobre la naturaleza del contencioso administrativo
que parten de estos enfrentamientos entre proceso por antonomasia y procedimientos administrativos, llevan a innumerables confusiones que la doctrina está exigida para cuantificar evidencialmente, para elaborar una invariación técnica inconfundible. Si la materia y el juzgador califican de excepcionales a cierto tipo de procedimientos procesales, en la gama de ejemplos que se han venido utilizando, el proceso, en cambio, conduce a cuestiones inzanjables, no tanto porque exista transformación de la instancia empleada, cuanto porque cambian las circunstancias y se presentan variaciones entre denuncias y quejas, entre querellas y reacertamientos o peticiones que son motivo de un cúmulo indiferenciado de procedimientos. Y señores, después de esta larga exposición de antecedentes, por fin entraremos a la sentencia. De todo cuanto se tiene expuesto, se desprende que la sentencia, resolución de un tercero imparcial sobre un debate formado procesalmente entre partes interesadas, en lo administrativo implica un debate que se sustenta en un desacuerdo por la aplicación de una regla previa de derecho administrativo. Las sentencias se han llegado a clasificar en de condena, constitutivas y declarativas. Verdaderas polémicas se han formado alrededor de esta clasificación, primero porque se supone, según una secular concepción, que el pronunciamiento es una declaración de condena, lo que engloba ya los dos tipos mencionados. Segundo, porque al analizar cada unidad se advierte que sus notas trascienden a la clásica consideración de la actividad del juzgador como mero aplicador de la ley. En fin, hay quienes hablan de un mayor número de clases de sentencias y hay quienes lo reducen o lo combinan en distintas formas. En apariencia, no hay mayor dificultad en entender que la sentencia de condena es del tipo de resoluciones que imponen una prestación a cargo del vencido. Ahora bien, lo que dificulta la comprensión del tema es que también se parte del criterio de que la prestación proviene no de la voluntad del juzgador, sino como consecuencia del proceso, que resulta ser una mera aplicación de una norma previa. Inclusive se habla de la actividad sustitutiva del juez, quien se limita a ordenar que se cumpla con aquello que debió haberse cumplido antes del proceso. Sin embargo, existen dos circunstancias que se oponen al criterio anterior. La primera de ellas es que resulta factible que la condena sea en más o en menos de lo que sustantivamente comprendía la prestación originaria, lo que es comprensible no solo por los errores judiciales, sino también porque las pretensiones de las partes pueden variar discrecionalmente. Por otro lado, existen pretensiones que no existían en el conflicto y surgen con motivo del proceso, como son las costas, los gastos y los recargos, así como otras que se perdieron durante el curso del proceso, tales como las que se renuncian, las que se transigen, las que se compensan y aquellas que se transforman. Por tales motivos, la condena no es necesariamente
la reproducción o la reiteración de la obligación inicial